Queridos amigos testigos de Jehová de YouTube, muchos testigos de Jehová niegan hoy en día que la profecía falsa de 1975 haya sucedido. Ellos hacen esto porque esto es lo que sus líderes les han dicho a ellos. Si tu profesora de estudio bíblico no estaba en la organización en el tiempo en que se creyó esta profecía, entonces no hay manera en que ella pudiese saber lo que sucedió en aquel tiempo, o cuán involucrados estaban los testigos de Jehová en la creencia de la predicción de 1975 en aquellos días. Pero yo, Lavasore, Franco Che Sanguinetti, sí sé lo que sucedió porque lo experimenté de primera mano. Recuerdo, amigos testigos de Jehová, que esto como si fuera ayer nada más, cuando yo estaba con mi madre y mis hermanos en la asamblea del distrito titulada Hijos de Dios en Libertad de los Testigos de Jehová, en el verano de 1966, en la Plaza de Hacho de Lima, Perú. Yo contaba entonces con apenas 15 años de edad. En esa asamblea tuve la oportunidad de conocer y saludar personalmente al señor Frederick Franz y al presidente de la sociedad, el señor Nathan Hammer Knorr, quienes asistieron a esa asamblea, me acuerdo, de distrito de mi país, y se reunieron con el siervo de la sucursal de nombre Donald H. Burt. En ese año de 1966 se dio el discurso principal acerca del tiempo del fin. Y recuerdo muy bien ese domingo en que Fred Franz, como vicepresidente de la sociedad Watchtower, hizo el lanzamiento de su libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. En esa oportunidad hubo mucha emoción entre los testigos de Jehová. Aquí les muestro a ustedes ese famoso libro, Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. Y aquí lo pueden ver ustedes, señores testigos de Jehová. Se los muestro porque para mí es un recuerdo este libro. Aquí se lo muestro, se llama Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. Este libro es de esa época, todavía lo conservo, cuando tenía 15 años de edad. Y tengo varios libros de este tipo, no crean ustedes que es el único que yo tengo otros de este tipo, de este mismo libro, perdón. Y todavía lo tengo acá, pues, me parece que fue ayer cuando lo veo, y que se repartió pues en esa asamblea de distrito en la Plaza de Hacho de mi país, donde pues se presentó este libro, donde se explicaba el fin de los 6.000 años de la historia humana, y que en septiembre de 1975, es decir, 6 años después de este discurso, dado en 1966, perdón, 9 años después de este discurso dado en 1966, acabarían los 6.000 años de la historia humana. Y entonces así se emprendió la campaña pues del año de 1975, al igual que hizo nuestro querido amigo el juez Rutherford con su campaña de los millones, que la emprendió en 1918-1919, diciendo que el fin del mundo vendría en 1925. Entonces empezó pues la campaña de los millones, que hoy viven jamás morirán, esa campaña falsa, que le sirvió a la Watchtower para enriquecerse, puesto que la gente comenzó a predicar el fin del mundo en 1925 y a asustar a las naciones, y los testigos de Jehová se dedicaban pues a predicar el fin del mundo en 1975, así como hicieron después para 1975. Entonces significó pues una especie de combustible para los testigos de Jehová, o los estudiantes de la Biblia de aquel entonces, de 1925, para que salieran a predicar como locos y a colocar todos los libros pues del loco de Rutherford, ¿no? En especial el libro, este libro famoso, Millones que hoy viven jamás morirán, que se vendieron pues ingentes cantidades de libros, que le sirvió a Watchtower para ganar dinero, pues, a Rutherford por ganar mucho dinero. Igual pasó con
con el señor Frederick Franz cuando empezó con su campaña de anunciar el fin del mundo en 1975 a partir de 1966, visitando pues las asambleas de distrito para dar el discurso y anunciar pues la publicación de este nuevo libro que ven ustedes acá en pantalla. Este libro rojo se llama Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. Este es un libro infame de la Watchtower que fue publicado en inglés en 1966 y también el mismo año en español, tal como se puede apreciar acá. A ver la fecha, 1966. Y en este libro, pues, en las páginas 33 a la 35, la Sociedad Watchtower presenta una tabla de fechas importantes de la creación del hombre hasta el año 7000. Este es el cuadro famoso que aparece en esta página, que pueden ver ustedes acá, donde la Watchtower hace pues un cuadro cronológico de la creación del hombre de Adán, de la fecha de aparición de Adán en la tierra. La Sociedad Watchtower pues comienza a hacer este cuadro cronológico diciendo que en el año 4026 a.C. fue la creación de Adán. Y después comienza a hacer pues una secuencia, un cuadro cronológico de fechas importantes desde la fecha de Adán hasta la fecha en que vendría el Armagedón o el fin de los 6000 años de la historia humana, que acarrearía el reino milenial de Jesucristo. Y acá la Sociedad Watchtower, como pueden ustedes observar, al final de este cuadro largo que hace esta tabla de fechas importantes, termina diciendo, pues, acá en la parte final, como pueden ver ustedes, se puede apreciar perfectamente, pone 1975, pone el número 6000 años, dice fin de los 6000 años de la existencia del hombre temprano en el otoño. Y después pone abajo, 2975 es el fin de los 7000 años, el fin del séptimo día de 1000 años, que es el fin del milenio, que terminaría en 2975, y acá está bien claramente especificado, y se dice claramente, pues, 1975, lo ven ustedes acá a la izquierda, arriba, dice 1975, ahí lo vemos, 1975, fin del sexto día de 1000 años de la existencia del hombre, temprano en el otoño. Y en el año 2975, que está abajo, es el año 7000, que se cumpliría el año 7000, en el 2975, que es lógicamente el fin del día de 1000 años de la existencia del hombre temprano en el otoño, que es el milenio, Cristo como rey. Eso pues significaba el fin del mundo y comienzo del reino milenario de Jesucristo, él como rey, ¿no? Como único rey. Y esto fue lo que se anunció en este libro famoso, infame, de la Sociedad Watchtower, en esa oportunidad, tal como acaban de verlo. Tengo todavía este libro como recuerdo. Tengo 3, 4 libros de esa época, en inglés, en español, tamaño bolsillo. También sacó este libro, tamaño bolsillo muy chico, para meterse en el bolsillo, bien gracioso el librito. Mucha presencia, pero contenido de una porquería, ¿no? Muy bonito el libro, pero por dentro el puro alimento chatarra, ¿no? Entonces, amigos testigos de Jehová, estoy a ustedes contándoles pues mi experiencia, como yo viví esta experiencia del año de 1975, y que esto no fue un cuento. En esa asamblea de 1966 en la plaza de Hacho de mi país, el presidente de la Watchtower, el vicepresidente de la Watchtower, el señor Frederick Franz, hizo el lanzamiento de su libro, porque él era el que había escrito ese libro, no el esclavo fiel y discreto, sino él en sola persona del esclavo fiel y discreto, era el teólogo iluminado, Fred Franz. Él escribió este libro, no un esclavo, una clase de esclavos formada por un grupo de personas que reciben alimento, no, lo hizo él solo, y él era el único esclavo en su sola persona, tal como lo fue Russell en su época, Rutherford después, y Franz al final.
Nunca hubo una clase de esclavos que recibía alimentos, que Jesucristo pagaba alimentos. Eso fue un cuentazo, ya he mostrado muchos videos por parte mía, es una mentira. Y todo esto fue pues una sucesión de personas individuales que eran el esclavo. Ya he demostrado muchas veces que toda la colección de los estudios de la escritura de Russell eran libros escritos por él como el esclavo fiel, escrito como el único que suministraba el método espiritual, poniendo ahí sus puntos de vista personales. Y después, cuando muere Russell, entró Rutherford a la presidencia, que escribió pues sus libros coloridos, que se llamó El arcoíris de Rutherford, con todos los libros que tenían su nombre en él. Nunca decía escrito por el esclavo fiel y discreto o por la clase del esclavo, no. Siempre ponía su nombre porque era ególatra, le gustaba pues, solo decoraba derechos de autor pues por sus libros, ¿no? Para ser rico él solo. Revisen ustedes el libro El arpa de Dios, Vindicación 1, Vindicación 2, Vindicación 3, Luz 1, Luz 2, Gobierno, el libro Jehová, el libro Hijo, el libro Gobierno, en fin, tantos libros que escribió este hombre, y los 80 folletos que también publicó el señor Rutherford durante toda su vida, y siempre ponía su nombre. No había una clase del esclavo que suministraba el método espiritual, es una mentira, era ellos solos. Al comienzo fue Russell, después fue Rutherford, con sus libros coloridos que se llamaron El arco iris de Rutherford, porque tenían los colores del arco iris. Eran libros muy coloridos, con tapas diferentes colores del arco iris. Y escribió como 26 libros, ¿no? El libro de Hijos, el libro de Salvación, el libro de Profecía, y así una serie de libros que he mencionado, que se acabo de mencionar, y que ahora están todos en la basura, puesto que fueron alimentos chatarra. No, es cosa curiosa, pues, que cada presidente que estaba en la sociedad tiraba a la basura la colección del anterior presidente, y así también hizo Nor con los libros de Rutherford, todos tirados a la basura y no se publican más, puesto que contienen alimentos que ya no se creen, que fueron la verdad en su momento. Cada presidente tuvo su verdad individual, que fue descartada por el siguiente presidente, que impuso sus nuevos conceptos teológicos, sus nuevas doctrinas, como la verdad durante su gobierno, durante presidencia, y luego también fueron descartadas por el siguiente presidente, Fred Franz, con Nor, botando a la basura todos los libros de su antecesor presidente, el señor Rutherford. ¿Y para qué, para qué decir? También hizo lo mismo el señor Milton Henschel, descartando las enseñanzas del mismo Fred Franz. Y eso prueba de ello es que los libros de Fred Franz, como el que acabo de demostrar a ustedes, este libro de acá, también acabó en la basura. El querido Vida Eterna y Libertad del Hijo de Dios ya no se publica porque obviamente es un libro basura. Pero sirvieron para enriquecer a la ciudad de Watchtower porque se vendían, pues estos libros se vendían en esa época, no eran pues, como ahora que han cambiado la palabra venta por donativo, ¿no? Al final la misma cosa, lo importante es que se reciba el dinero y ganar plata. Entonces, sirvió para enriquecer la Watchtower y ser rica, pues, y producto de ese dinero de los tontos que compraban esta literatura chatarra que ahora ya no se cree, sirvió pues para que generar ingresos para la ciudad de Watchtower, pues. Y luego daban nuevas luces más brillantes que apagaran todas estas luces para seguir generando ingresos para la ciudad de Watchtower con nuevas luces más brillantes, que después también serían descartadas por otras luces más brillantes, y seguimos con ese cuento de la luz más brillante que no acaba nunca. Luces brillantes que han descartado los libros de Russell, después la de Rutherford, después la de Nor, la de Franz, la de Milton Henschel, y seguirán viniendo nuevas luces más brillantes que descartan las luces anteriores, puesto que el negocio de la Watchtower tiene que continuar. Imagínense ustedes que las doctrinas no se cambiaran, pues ya no tendrían que fabricar más libros, ¿no es cierto? Hay que buscar motivos para imprimir nuevos libros para que sean vendidos, pues nuevas luces con nuevos, es decir, actualizar las doctrinas de la Watchtower por otras doctrinas para que los testigos de Jehová se enteren cuáles son las nuevas doctrinas que han sido reemplazadas, y eso significa pues comprar más libros, pues, y que la Watchtower venda más libros. Ese es el negocio, tiene que seguir publicando nuevos libros con nuevas luces interminables, y los testigos de Jehová tienen que seguir adquiriendo conocimiento de acuerdo al trastocado texto de Juan 17:3 para que sigan comprando los libros chatarra de la Watchtower que tienen fecha de expiración, tienen verdades con fecha de expiración. Y cuando hablamos de la verdad de la Watchtower, tenemos que siempre identificar a qué verdades se refiere, pues, la Watchtower cuando habla de la verdad. Y hay que verificar, porque la Watchtower ha tenido durante toda su historia un montón de verdades. La verdad de Russell, la de Rutherford, la de Franz, la de Nor, la verdad de ¿cuál? De Milton Henschel. Entonces hay que especificar a qué verdades se refiere la Watchtower cuando habla de la verdad. Porque la Watchtower tiene, pues, muchas verdades.
durante su historia. Verdades que han sido descartadas por otras verdades con el cuento de una luz más brillante, que apagó la luz anterior que jamás llegó a brillar más, puesto que se apagaron todas. Bueno, retomando pues el tema del lanzamiento de este libro, fue una noticia grande, me acuerdo, en esa época, y un verdadero anuncio sensacional que se publicó con bombos y platillos en este discurso inspirador que se dio justo antes de su lanzamiento de este libro, y que prácticamente declaró que estamos a las puertas del nuevo mundo. Este discurso principal admitió acerca de las muchas profecías que la sociedad había dado en el pasado con respecto a la venida de la tierra del Dios del Armagedón, la cual los testigos de Jehová creen que acabará con los gobiernos del mundo y conducirá al reino de Dios, ese reino de 1000 años, bajo el gobierno de Jesucristo, como todos sabemos. El orador en esa época hizo un punto en explicar que la razón por la cual todas sus fechas pasadas fallaron fue debido a que ellos no habían estado basados correctamente en la cronología bíblica, y trató para antes justificar eso pues en el pasado, de que si bien fallaron anteriormente como profetas, fue porque no se basaron correctamente, entre comillas, en la cronología bíblica. En ese momento el discursante habló con mucha seguridad y autoridad de que sin duda el Armagedón está ciertamente por venir ya, a más tardar en el otoño de 1975. Que aunque ellos se habían equivocado en el pasado, esta vez sí ya tenían la fecha, no había duda, estaban en lo correcto. Y el señor Fred Franz, vicepresidente de la Watchtower, fue enfático al respecto, al declarar que esto era así. Franz explicó que este nuevo libro, que se llama Vida Eterna, Libertad y Juicio de Dios, mostraría claramente que las nuevas afirmaciones de la señora Watchtower fueron verificadas con la cronología bíblica correcta a través de una tabla que ya les acabo de mencionar, de 5 páginas, que está en la página 33, que lo acabamos de ver, que se presenta en este capítulo primero de este libro rojo. Cuando el orador anunció esto, amigos, el ambiente en la audiencia fue absolutamente electrizante, todos estaban muy emocionados. En el receso, los hermanos y hermanas testigos de Jehová estaban apretados como sardinas enfrente de los mostradores, debido a su impaciencia por comprar este libro rojo que les acabo de mostrar, para llevarse sus copias del libro a su casa. Quizás llevaron 1, 2, 3, 5 copias para sus hijos, hermanos, qué sé yo. Y así pues comenzó pues la venta de este libro chatarra pues por millones por todo el mundo, con el susto de que faltaba poco para el fin del mundo, para 1975, y así empezó el negocio pues de Fred Franz vendiendo este libro, anunciando falsamente un Armagedón venidero para septiembre o el otoño de 1975. Ellos querían ver pues este libro para estudiar a fondo estos cuadros que había puesto la Watchtower en este libro, que mostraba esta tabla de cronología bíblica y que lo llevaba a ver, a comprender que el año 1975 era ya la fecha tope, por el cual terminaría el 6º día de 1000 años, con el fin de la historia humana, y comenzaría el 7º día de 1000 años, que era el tiempo en que Jesús entraba a gobernar en su reino milenial, hasta el año 1975. La tabla esta que les he mostrado hace un momento era una tabla significativa y describía pues metódicamente 6.000 años de historia humana, comenzando con la creación de Adán, como les he dicho, en el año 4026 a.C., y la tabla claramente afirmaba que el fin de ese periodo de 6.000 años de la existencia humana iba a ser completada pues en este otoño de 1975, sin lugar a duda, como ya les he mostrado. Para la Watchtower, Sun Francis, era una cronología bíblica fidedigna, puesto que 6.000 años de la creación del hombre terminarían de todas maneras para septiembre de 1975, y el 7º periodo de 1000 años pues de la historia humana comenzaría en el otoño de 1975 hasta el año 2975 de nuestra era común, y se establecía pues este reino milenial de Jesucristo, y que teníamos que estar preparados y atentos, vigilantes a esto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la finalización de los 6.000 años de la historia humana era significativa para los testigos de Jehová? La Watchtower enseñó que cada día de la semana de la creación eran 7.000 años de duración.
dado que la Biblia deja claro que hubo un principio y un fin para cada día de creación, excepto el séptimo día, el día de descanso de Dios, y en ninguna parte de la Biblia dice que este día de descanso terminó, y por eso la sociedad Watchtower concluyó que la humanidad estaba rápidamente acercándose al fin de los 6.000 años de la existencia del hombre en la Tierra, y la Watchtower determinó que el fin de este periodo de tiempo estaba cierto a abrirse paso a la batalla del Armagedón venidero. Y dado que los últimos 1.000 años del día de descanso de Dios serían el reino de Dios, la cronología bíblica de la Watchtower concluyó entonces que el Armagedón tenía que venir a más tardar al final de esos 6.000 años de la historia humana. Dado que Dios completó la creación del hombre en el sexto día y en el séptimo día descansó de toda su obra que él había hecho, según el libro de Génesis, capítulo 2, versos 2 a 3, ellos pensaron que Jehová probablemente ejecutaría su venganza sobre los inicuos, es decir, la batalla de Armagedón, un poco antes o inmediatamente después de la conclusión de su sexto periodo de tiempo de 1.000 años, en el otoño de 1975. Así pues ellos razonaron que el periodo final de Dios de 1.000 años, o sea, el séptimo día de descanso de Dios, comenzaría en ese tiempo con la destrucción de los gobiernos del mundo y el establecimiento del reino milenario de Jesucristo. Al mantenerse con este entendimiento, el libro explica cuán apropiado sería que Jehová Dios hiciera de este venidero séptimo periodo de 1.000 años un periodo sabático de descanso y liberación, un gran sábado de jubileo para que se proclame libertad por toda la tierra a todos sus habitantes. Recordemos, la humanidad todavía tiene por delante de sí lo que el libro de la Santa Biblia menciona como el reino de Jesucristo sobre la tierra por 1.000 años. El reino milenario de Cristo, proféticamente Jesucristo dijo respecto a sí mismo, porque Señor del sábado es lo que el Hijo del Hombre es. Eso lo vemos en Mateo 12, versículo 8. No sería por pura casualidad o accidente que el reino de Jesucristo, el Señor del sábado, concurriera con el séptimo milenio. La existencia del hombre, según el libro Vida Eterna, en la página, este libro Vida Eterna, en el Hijo de Dios, en la página 30. Cualquiera que dudaba de esa verdad en ese momento se consideraba débil, se consideraba infiel, un hermano inmaduro, un hermano frío, un hermano que no llevaba la delantera, que no tenía fe, y alguien que no quería servir hombro con los hermanos y hermanas de la congregación. O peor aún, amigos, un apóstata que ponía dudas sobre esta enseñanza a los demás hermanos. Y te podían expulsar por cuestionar esta enseñanza del esclavo. Y te etiquetaban de apóstata y te eliminaban, rechazándote completamente, expulsándote de la congregación. Los testigos de Jehová más antiguos que yo, aquellos que habían estado en esta supuesta verdad, como llaman ellos, durante los años de las otras profecías de Armagedón, de la ciudad Watchtower, se aferraron a esta predicción de 1975 con la esperanza de que finalmente las promesas de Jehová se cumplieran después de tantas desilusiones con las fechas antiguas. Me acuerdo que apareció un artículo de la sociedad Watchtower y esto aumentó pues la ilusión de los testigos de Jehová hacia la fecha de 1975. Entre ellos estaba esta afirmación dogmática que se encuentra en un artículo de la Watchtower de 1969 titulado La paz de 1.000 años que se aproxima. Esto lo pueden ver ustedes en la siguiente, aquí se lo presento a ustedes para que vean este folleto que la sociedad Watchtower publicó en 1969. Ya la Watchtower estaba pues enfáticamente convencida que la paz de 1.000 años se estaba aproximando. Y lo decían así enfáticamente y claramente. Aquí lo pueden ver ustedes en esta revista. Los 6 milenios de la vida de la humanidad en la Tierra terminarían a mediados de los años 70. Así, el séptimo milenio desde la creación del hombre por Jehová Dios empezaría dentro de menos de 10 años. Para que el Señor Jesucristo fuera Señor, pues aún del sábado,
su reinado de 1000 años tendría que ser el séptimo de una serie de periodos de 1000 años o milenios, tal como se lee. No sería el fin de 6000 milenios, de 6 milenios de laboriosa esclavitud de la humanidad bajo Satanás el diablo, el tiempo apropiado para que Jehová Dios introdujera un milenio sabático para todas sus criaturas humanas. Sí, por cierto, sí, por cierto. Y su Rey Jesucristo será Señor del sábado. Esto que estoy mencionando lo podemos ver pues muy claramente en esta atalaya del 1 de abril de 1970, páginas 206 y 207. Y acá se lo estoy mostrando pues en pantalla. Mientras las expectativas continuaban creciendo de la fecha de 1975, la sociedad Watchtower publicó un artículo titulado ¿Por qué usted está a la espera de 1975? Aquí lo pueden ver ustedes en pantalla, se los muestro. Y dice aquí muy claramente, ¿por qué está usted a la espera de 1975? Mientras que este artículo seguía confirmando que el Armagedón estaba a la vuelta de la esquina, fue más cuidadoso en sus declaraciones con respecto a la fecha de 1975. Explicaba que la cronología de la sociedad Watchtower era razonablemente exacta, pero admitieron que no era infalible. Luego ellos sugirieron que sus cálculos podrían estar errados por algunas semanas o meses, pero no años. Es decir, la sociedad Watchtower reconoce que esa cronología podría tener ciertas fallas, pero no muy graves, de tal manera que fueran errores de años, sino errores que podrían involucrar diferencias de semanas, de más meses o menos meses, pero no años. Después dijeron pues, ¿qué hay de toda esta conversación acerca del año de 1975? Dice el artículo. Su interés ha sido avivado por la convicción de que 1975 marcará el fin de 6.000 años de historia humana desde la creación de Adán. Hemos de suponer, por este estudio, que la batalla de Armagedón se habrá acabado para el otoño de 1975 y que para entonces empezará el reinado de 1000 años de Cristo esperado por mucho tiempo. Es posible, pero esperamos para ver cuán estrechamente coincide el séptimo periodo de 1000 años de la existencia del hombre con el reinado de 1000 años de Cristo, un reinado semejante al día sabático. Si estos dos periodos corren paralelos uno con el otro, según el calendario civil, no será por simple casualidad o accidente, sino que será de acuerdo con los propósitos amorosos y oportunos de Jehová. Sin embargo, nuestra cronología, que es razonablemente exacta, pero que se reconoce que no es infalible, cuando más solo señala al otoño de 1975 como el fin de 6.000 años de la existencia del hombre sobre la tierra. No necesariamente quiere decir que 1975 marque el fin de los primeros 6.000 años del séptimo día creativo de Jehová. ¿Por qué no? Porque después de su operación, Adán vivió algún tiempo durante el sexto día, lo cual 7.000 años, la cual esa cantidad de tiempo es desconocida, tendría que restarse a los 930 años de Adán para determinar cuándo terminó el sexto periodo o día de 7.000 años y cuánto tiempo vivió Adán en el séptimo día. Y no obstante, el fin de ese sexto día creativo podría terminar dentro del mismo año civil gregoriano en que fue creado Adán. Quizás implique solo una diferencia de semanas o meses y no de años, dice acá, en esta tabla de 1 de enero de 1969, páginas 14 y 19. A pesar de las afirmaciones cautelosas hechas por la sociedad Watchtower en este artículo, su declaración concluyente que es posible error en los cálculos solo sería una diferencia de semanas o meses, pero no de años. Otra vez afirmó las expectativas ansiosas de los testigos de Jehová. Las charlas desde el podio, en las reuniones del Salón de Reino y especialmente en las convenciones de los testigos de Jehová eran continuamente enfáticas sobre la urgencia de estar listos, de estar alertas para Armagedón y de mantenerse alerta. Cosa que ahora eso se vuelve a repetir en las asambleas de distrito de 2009-2010, declarando
y afirmando que los testigos de Jehová deben mantenerse alerta porque es urgente estar listos, porque el tiempo se ha acercado. Se vuelve otra vez con la misma historia del pasado para que estemos alerta. No olvidemos que mantenerse alerta, de acuerdo a Mateo 24:42, es mantenerse alerta a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en esa nube del cielo, con todo poder y gloria. Conforme progresaron los siguientes años, la urgencia de hacer aún más trabajo de predicación del reino fue continuamente enfatizada por la organización de la Watchtower, y se nos dijo que la salvación de la humanidad era nuestra responsabilidad, nuestra, y que teníamos que predicar más. Y esto no se debía tomar a la ligera, ¿no? Que eran continuamente enfáticos sobre la urgencia de estar listos, mantenernos alerta y de traer más personas a hacerse testigos de Jehová. Teníamos que hacer más y más para probar nuestra lealtad y fidelidad a Dios, salvando a más personas posibles. Y así, pues, la Watchtower, pues, ganó mucho dinero, puesto que todos los testigos de Jehová salían a predicar como locos, dedicar muchas horas en colocar literatura basura, que sirvió después como papel higiénico para limpiarse, ustedes ya saben qué cosa, y nada más. Y eso fue lo que se vendió, pero que sirvió para que la Watchtower pudiera enriquecerse a costa de un engaño. Conforme se acercaba pues el año 1975, muchos testigos de Jehová comenzaron a renunciar a sus trabajos y a renunciar a sus jubilaciones para dedicar más tiempo al ministerio de tiempo completo, tocando a las puertas, preocupados y asustados, y asustando a la gente de que el fin era inminente para 1975. Yo recuerdo cuando el señor siervo de sucursal de Perú, en los años 70, nos decía pues que el fin del mundo estaba ya cerca para el 1975 y que teníamos que predicar más. Claro, él era después el titiritero, ordenado por la central para que forzara y asustara a los miembros para que pudieran salir a servicio a predicar más y colocar más revistas, puesto que se vencían pues las letras, los pagarés de los bancos por las nuevas impresas que se habían comprado en la ciudad de Watchtower en los años 70. Y entonces necesitaban generar más caja, y por ende tenía que venderse más libros para tener caja disponible para hacer frente a las deudas que tenía la Watchtower en ese momento, puesto que había renovado todas sus millonarias imprentas, y necesitaba pues incentivar y meter más fuego a esta noticia de 1975 para que los dirigentes trabajaran como locos, gratis, en el sitio del campo, con mayor dedicación en horas, para poder colocar esos libros chatarra que se vendían, asustando al público, a la gente, diciendo, oigan, viene el fondo 1975, aquí están las pruebas en este libro, compre ese libro porque se tiene de qué se trata. Puesto que la gente se asustaba y muchos caían pues en la trampa de comprar este libro basura que les he mostrado, titulado Vida Eterna en Lealtad del Cielo de Dios, que sirvió para enriquecer a la Watchtower, hacer mucha caja y tener dinero disponible para hacer frente a sus deudas que tenían comprometidas con los bancos, puesto que habían financiado la compra de sus nuevas imprentas en la década de los 60, 70. Como les dije, pues muchos a partir de 1974 comenzaron a vender sus casas, a renunciar a sus trabajos, renunciar a su plan de jubilación que habían ya acumulado en el trabajo en sus empresas, renunciaron a sus trabajos antes de tiempo para dedicar su tiempo al ministerio de tiempo completo, puesto que no valía la pena preocuparse de una jubilación, puesto que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina. Y como el fanatismo es el peor ingrediente que se puede mezclar en las religiones, puesto que te hace hacer estupideces en la vida por el fanatismo, después vienen las lamentaciones, ¿cierto? Y se golpea la cabeza en el piso. Cuando tienes que despertar la realidad. Los días que fueron inducidos a salir de servicio diciendo que era responsable de ellos, que se salvaran mucha gente más del mundo y que era nuestra labor salir a predicar para salvar más gente posible. Muchos vendieron sus casas y negocios y cobraron sus pólizas de seguro de vida, rechazaron su educación universitaria, muchos jóvenes no estudiaron nada, ni tuvieron hijos, ni se casaron, e incluso postergaron tratamientos médicos importantes
o dentales no urgentes, con la esperanza de el fin que podría curar todos sus males. Todas estas acciones fueron encomendadas por la sociedad Watchtower y aclamadas por la organización como buenos ejemplos de lo que debían ser los testigos de Jehová fieles a Jehová y a su organización. Es decir, todas estas cosas que hicieron los testigos de Jehová era un buen ejemplo de lo que deberían hacer todos los demás testigos, es decir, vender su casa, dejar los trabajos, postergar todo lo que no tenía prioridad, como ir al médico o tener una operación que demandaba gasto económico, y que dedicaran, si no era urgente, mejor a la predicación, puesto que el fin del mundo venía y todas sus enfermedades y males que tú pudieras tener iban a terminar. Muchas escuelas tienen consejos estudiantiles que lo animan a uno a seguir tras una educación superior después de la secundaria, a hacer una carrera con un futuro en este sistema de cosas. Y nos decían que no nos dejemos influenciar por esos consejos y no permitir que nos laven el cerebro con la propaganda del diablo de adelantar en este mundo que le queda muy poco, y que más bien debíamos fijar nuestra meta al servicio del precursorado a tiempo completo, el ministerio a tiempo cabal, con la posibilidad de ir a Betel o al servicio misional. Y esto lo podemos leer en la atalaya del 15 de agosto de 1969, página 491, que se los muestro a ustedes acá en pantalla para que ustedes puedan corroborar esto que les estoy diciendo. Se lo estoy presentando en inglés porque no tengo la atalaya en español. Decía, por lo tanto, como persona joven, y en otra revista del 22, la revista Despertar del 22 de agosto de 1969, página 15, la Watchtower, y quiere que las estoy poniendo acá a ustedes en pantalla, la Watchtower dijo, por lo tanto, como persona joven, nunca realizarás alguna carrera que ofrezca este sistema, y si estás en la secundaria y piensas en una educación universitaria, esto significa por lo menos 4, quizás hasta 6 u 8 años más para que obtengas tu título de una carrera especializada. Pero ¿dónde estará este sistema de cosas para ese tiempo? Estará bien avanzado hacia su fin si es que no habrá desaparecido en realidad. Esto, como ven ustedes en esta atalaya del 22 de agosto de 1969, página 15. Sí, el fin de este sistema está muy cerca. ¿No es esa razón suficiente para aumentar nuestra actividad? Nos decían. Hay informes de hermanos que están vendiendo sus hogares y propiedades y están haciendo planes para terminar el resto de sus días en este viejo sistema en el servicio de precursorado. Ciertamente esa es una excelente manera de usar el corto tiempo que queda. Imagínense ustedes que esa mentira de estas ratas de la Watchtower que queda antes del fin de este mundo inicuo. Y aquí lo vemos en este Ministerio de Reino de julio de 1974, página 3. Esto no son mentiras, aquí lo ven ustedes. La creencia de 1975 estaba tan arraigada en el pensamiento de los testigos de Jehová de mi época, y se hablaba mucho y cada rato de esa fecha, y era a lo que se referían y de lo que se hablaba continuamente, tanto que era casi parte de nuestra conversación diaria. Estamos emocionados, pero aún así éramos aprensivos, aunque nadie lo hubiera admitido. Estábamos asustados. No te imaginarás cuántas veces las charlas desde la plataforma comenzaban con, bueno, hermanos, solo quedan meses para 1975. Así se nos decía. Y luego, cuando el tiempo se acercaba más, se convirtió en, bueno, hermanos, solo quedan semanas para 1975. Y cuando 1975 finalmente llegó, simplemente no te podrás imaginar el nivel de emoción que estaba sucediendo alrededor de todos nosotros. Ya estamos en el año, ya. Para 1975 se volvió obvio para todos que la profecía del Armagedón de la ciudad Watchtower había fallado nuevamente. Muchos comenzaron a murmurar y a quejarse, a tal grado que la sociedad Watchtower se vio forzada a tratar este asunto. Cuando finalmente lo hicieron, todos estábamos sorprendidos y conmocionados por lo que dijeron. Prácticamente se les gritó a las masas de testigos de Jehová,
se nos acusó de que era nuestra culpa de nosotros que la Armagedón no llegó. Y yo recuerdo que el presidente de la Watchtower, Fred Frantz, gritó al público de los testigos de Jehová que nos reprochaban a él diciendo: ¿saben ustedes por qué el Armagedón no llegó? Porque ustedes querían que llegara. Así fue. Mira esta rata de tipo que se hace llamar como el instrumento poderoso que usó Jehová Dios para dar alimento espiritual a los domésticos. Esa rata llamada Fred Frantz, que en vez de aceptar su responsabilidad y decir, la regué, la estiercolicé, metí la pata, no, dijo, fue un cobarde, un reverendo y ruin cobarde, echando la culpa a los miembros, que fue por culpa de ellos, por el cual no había venido a Armagedón. ¿Por qué no llegó? Dijo él, porque ustedes querían que llegara a Armagedón. Y luego en charlas y en la literatura, la ciudad de Watchtower comenzó a echar la culpa, señores, no se pueden creer, de su fallida predicción sobre los testigos de Jehová, al decir que interpretamos mal lo que la sociedad había declarado acerca de 1975, que nosotros habíamos entendido mal, cuando estaba bien claramente indicado en su literatura durante los 9 años que estuvieron bombardeando con esta enseñanza del fin del mundo 1975, que sí iba a venir en esa fecha, y lo hemos visto en este libro rojo, que lo decía claramente que acabarían los 6.000 años de historia humana para septiembre de 1975, y eso implicaba el Armagedón, pues, porque tenía que iniciar el reino milenario de Jesús. Y Dios dijo, pues, que nosotros habíamos interpretado mal a la Watchtower y que por ese hecho no habíamos entendido lo que la Watchtower había publicado en su literatura, y esa es la razón por la cual estábamos decepcionados. Y con el tiempo continuaron diciendo que aquellos que habían planeado sus vidas sobre el cumplimiento anticipado de una fecha específica, que aquellos que habían hecho sus planes en base a 1975, no habían seguido el consejo de Jesús. O sea, encima que los fregaron, los hundieron, les echó la culpa por ser tan imbéciles de no haber seguido ellos el consejo de Jesús. Cuando la sociedad había apoyado, que un buen ejemplo del cristianismo era lo que estaban haciendo los testigos de Jehová, de vender sus casas, de desprenderse de sus pensiones de jubilación y dedicarse al servicio de precursorado. Y que ese era un buen ejemplo de ser fiel a Jehová. Y después dijeron que lo que hicieron eso, justamente hicieron eso. No habían seguido el consejo de Jesús, de ser prudentes, y que la día de la hora no sabe nadie. Y fueron unos imbéciles. ¿Se imaginan ustedes la religión de Jehová que sale con esa traicionada, esa traición, esa respuesta rastrera, traidora, cobarde? Y así dicen que esta basura de religión es la religión de Jehová. No me hagan reír, porque esta religión es además el diablo, de eso no me quepa la menor duda. Y algunos que decía pues que algunos, así dijeron pues que algunos que han estado sirviendo a Dios hayan planeado sus vidas en armonía con un punto de vista equivocado de precisamente lo que habría de suceder en cierta fecha o en cierto año. Y esto lo estamos viendo acá en esta atalaya del 1 de diciembre de 1976, en la página 128. La sociedad todavía nos dice, lo voy a leer, pues algunos que han estado sirviendo a Dios hayan planeado sus vidas en armonía con un punto de vista equivocado de precisamente lo que habría de suceder en cierta fecha o en cierto año. Es posible que por esta razón hayan postergado o desatendido cosas que de otra manera habrían atendido, pero no han caído en la cuenta del objeto de las advertencias de la Biblia en cuanto al fin de este sistema de cosas, al pensar que la cronología bíblica revela la fecha específica. Y dice acá, quiso decir Jesús que debiéramos ajustar nuestros asuntos financieros y seglares a fin de que nuestros recursos simplemente nos llevasen hasta cierta fecha que pensáramos que hubiera de marcar el fin. Esa no es la clase de pensar que aconsejó Jesús. Imagínense ustedes, diciendo pues, está atacando a sus propios miembros que vendieron sus casas y dejaron todo por el año 1975 para justamente trabajar gratis para estas basuras de esta organización de porquerías de la Watchtower, para trabajar para la organización de Satanás gratis. Y al final, cuando quedaron en la miseria
arruinados económicamente, sin nada, sin casa, sin un techo, la Watchtower, en vez de decir, tomen, yo les voy a construir su casa y les voy a devolver su dinero que perdieron, le dijo, pues ustedes fueron unos imbéciles, puesto que Jesús aconsejó que no deberíamos ajustar nuestros asuntos financieros y seculares por una cierta fecha que nosotros creyéramos que hubiera de marcar el fin. Increíble. Dice, esta no fue la clase de consejo que dio Jesús, pero sí lo aconsejó la Watchtower por su cuenta, antes de 1975, diciendo que vender sus casas para dedicarse a la hora de predicación y salvar a más personas era un buen ejemplo de ser cristiano. Pues es una rata, pues, es una basura, y tendrán que dar cuenta a Dios por ello, y que Fred Franz será el primero de irse de narices al Gehenna. Esto pues ya lo hemos visto pues en Atalaya el 1 de diciembre de 1976, página 728. Entonces la pregunta es pues, que no era la sociedad Watchtower la que había encomendado a los hermanos y hermanas que habían vendido sus casas y negocios para dedicar más tiempo a la obra de predicación de la Watchtower. Claro que fueron ellos. Que no había dicho la sociedad, ciertamente esa es una excelente manera de usar el corto tiempo que queda antes del fin de este mundo, Nico. Pero eso fue lo que dijeron. Está en el Ministerio del Reino que vemos acá, de julio de 1974, página 3. Y ahora nos estaban diciendo que era nuestra decepción, que era nuestra propia culpa por no hacerle caso a la palabra de Jesús. Esta puede ser la religión verdadera de estos mentirosos, rastreros, engañadores, falsos profetas que dañaron a la gente. Esta puede ser la versión de Jehová. ¿Puede usted también de Jehová creer que esta versión de Jehová, de Jehová, Espíritu Santo? Solamente una bestia podría creerlo. Un bruto, un torpe, uno que tiene el cerebro del tamaño de una nuez, porque una persona inteligente se da cuenta que estos son una pandilla de delincuentes, son unos gángsters de la palabra de Dios. Esa es la palabra. Esta persona con Fred Franz eran unos gángsters de la palabra de Dios con complicidad del señor Nathan Knorr y todo lo demás que apoyaron esta falsa enseñanza. Este tipo de historia revisionista, queridos amigos, fue lentamente alimentada a las masas para que lo que habían metido en nuestras cabezas acerca de 1975 fuera de alguna manera volteado, de forma muy conveniente para la Watchtower, y así ellos lograron convencer a los testigos de Jehová restantes que la creencia de que el Armagedón vendría en 1975 realmente había sido nuestra propia idea de los miembros estúpidos desde el comienzo de este anuncio de 1975, que fue idea de los miembros y no de la Watchtower, y que la sociedad Watchtower nunca lo había enseñado. Así de simple, desfachatadamente, a pesar que estaba todo publicado en las revistas, registrado en los tomos empastados de esta basura de revista de la Atalaya. Les contaré pues que miles de precursores que habían dedicado fielmente su tiempo, horas de su vida, predicando esta falsa predicción para el 1975, ¿no? Tiraron sus maletines de libros de la Watchtower al suelo diciendo, ya estoy harto de tanto engaño, de tanta mentira, de esta organización falsa. Y se largaron para no volver más. Y aquí nos encuentran. Yo soy uno de ellos que vivió en 1975 para denunciar a esta falsa organización religiosa. Y muchos como yo se alejaron para no volver nunca más. Cuando muchos se fueron, queridos amigos, aquellos que ya no querían nada de lo que la sociedad Watchtower nos enseñaba, la organización Watchtower torció esta situación y usó el ejemplo de aquellos que se fueron como una excusa para mostrar por qué el Armagedón no había llegado. Y dijeron, pues, ellos dijeron que la predicción había sido un tipo de prueba de lealtad. Mira, ¿cómo saben salir con excusas estos sinvergüenzas, estas ratas sucias de la Watchtower? Y que Jehová había estado limpiando la casa para deshacerse de todos aquellos que él sabía que no eran verdaderos cristianos suyos. Aunque ellos se veían bien para todos nosotros. ¿Y qué hay de aquellos que se quedaron en la miseria? Dios haría eso para que se queden pobres, vendiera sus casas, se quedaran sin trabajo, con su palito y su bolsita, su canasta colgando ahí, todo andrajoso, no tenía ni dónde vivir. Esa es la clase de prueba que Dios iba a hacer para limpiar.
supuestamente a los que se hacían llamar fieles a Jehová, perjudicándolos de esta manera tan ruin. ¿Es Jehová un Dios tan malo que pudiera probar cosas con cosas malas? Y la Watchtower, para ella salir airosa, no le importa a quién estropea, a quién lastima. Y aquellos que se fueron indignados porque comprobaron fehacientemente que eran unos falsos profetas, la Watchtower no se conformó con llamarlos apóstatas, sino que eran gente que Dios había limpiado, puesto que no mostraron ser leales a la organización, y que esta fecha de 1975 fue una prueba para ver quiénes estaban dentro solamente por interés y que no eran leales a Jehová. Esa fue la excusa que era Watchtower, que ocurrió esto en 1975 para hacer una limpieza y mostrar que quienes eran leales y no eran leales en la casa de Jehová, y para deshacerse de todos aquellos que él sabía que no eran verdaderamente suyos, aunque ellos se veían bien para todos nosotros, sinceramente. Esta táctica funcionó bastante bien para mantener al resto de los testigos de Jehová en la organización y no se fueran. Incluso funcionó para gente que fue dañada, perjudicada, que decidió quedarse a pesar que se quedaron en la calle, puesto que creyeron también esta excusa de que fue una prueba que Dios les había puesto a ellos, tipo Lot, que les quitó toda su riqueza para ver si eran leales a Dios. Y siguieron en la negociación como unos imbéciles. Y que eso hizo aún más diligentes para probar nuestra lealtad a Jehová. Pues. Es decir, la ciudad nunca pierde y siempre tiene una explicación y una buena excusa para salvarse ella y dejar a todos regados, estiércolizados. Son hábiles para eso, para engañar, para manipular con esto que acabo de decir, esa manipulación. Sin embargo, algunos de sus cálculos de tiempo y las expectativas relacionadas con estos sucesos ocasionaron serias decepciones, como les digo, y después de 1925, por ejemplo, se avistó un descenso espectacular. Después de 1925, bueno, con la falsa Universidad de Bradford, se avistó un descenso espectacular en la asistencia a las reuniones, como también en 1975 hubo desilusión cuando las expectativas sobre el comienzo del milenio no se realizaron. Y como resultado, como ya les dije, algunos se apartaron de la organización. Si bien el resultado de estas pruebas fue un zarandeo, como dice la Watchtower, otros permanecieron firmes. ¿Y por qué? Porque a muchos les gustaba pues un puesto de privilegio, pues eran ancianos, siervos ministeriales, les gustaba pues el puestito. Y como en el mundo no eran nadie, no importa pues que fuera una mentira, yo estoy acá y me siento importante en mi mundo Shangri-La personal, en mi congregación, soy anciano. En la calle soy barrendero, basurero, mozo, carpintero, trapeador de pisos, pero acá soy anciano y esto me gusta. Me siento desarrollado en la vida como un hombre importante, con autoridad, que me respetan y hasta me temen porque soy anciano. En la calle me vapulean, me tratan mal porque soy un simple barrendero. En el salón soy anciano y eso me gusta, me importa un pepino, un pito si la organización profetizó falsamente. Mi puesto de privilegio y mi posición dentro de la organización y de dar discursos de 1 hora me satisface y me hace sentir importante y por lo tanto seguiré dentro de la organización, decían muchos. Los que habían cifrado su confianza en Jehová permanecieron firmes y siguieron predicando. Y eso lo dice la Watchtower en el libro Proclamadores del Reino de Dios en la página 633 cuando toca esta problemática de las desilusiones que sufrieron los testigos de Jehová en 1925 y luego en 1975. Así como ha sucedido con muchas de las predicciones fallidas de la Watchtower, queridos amigos, y cambios doctrinales constantes, como esto de la separación de ovejas y cabras, que fue la ciudad de Watchtower lo ha cambiado en diversas oportunidades. No sé si la volverá a cambiar la que tenemos ahora. No creemos, porque puesto que lo que ahora están enseñando recién se ajusta a lo que dice la Biblia. Pero la Watchtower estuvo dando alimentos espirituales falsos, diciendo que la selección de ovejas y cabras, la selección y la separación de esas ovejas y cabras ya había ocurrido durante la segunda parucía y misión de Jesús en 1914,
en especial en 1919, cuando se empezó la obra de predicar las buenas nuevas a las naciones, y aquellos que aceptaban la predicación o el mensaje eran las ovejas, y quienes la rechazaban eran las cabras, y por lo tanto en ese momento se distinguía quién era oveja y quién era cabra. En 1995 la UASTA dijo, no, eso fue una mentira, eso fue un error, está mal. Esa separación recién ocurrirá en el futuro, después de la gran tribulación, cuando Jesús venga en esa nube del cielo con todo poder y gloria. Pero se estuvo engañando pues 72 años con esta doctrina falsa de la separación de ovejas de cabras que había comenzado con la obra de predicación a las naciones en 1919. Y eso se enseñó por 72 años. Y después, de un momento a otro, se cambió. Bueno, queridos amigos, aquellos que conocen la verdad real de la organización, como yo, y se han ido, fuimos silenciados al ser etiquetados por la Watchtower, por el cuerpo gobernante, como inicuos, porque somos malvados, somos apóstatas. Esa es la palabra que les gusta mencionar a la Watchtower, los apóstatas. Para que los que son muy jóvenes, para conocer más al respecto, sean alejados de la verdad y no se enteren por boca de nosotros lo que ocurrió cuando nosotros teníamos la edad de los jóvenes de ahora, cómo nos engañaron. Y la mejor forma de silenciarlo, como no nos pueden matar con un balazo, es decirle al testigo, te expulsamos si tú hablas con el apóstata, entre comillas el apóstata. No quiere que se enteren qué fue lo que lo disolucionó, pues al testigo que se fue, que ahora puede ser su padre y que tenía 20, 30 años de edad cuando ocurrieron estos sucesos de 1975. Y no quiere que transmita lo que ellos vivieron a los jóvenes de ahora que soy Jehová, y los etiquetan de apóstatas para que el joven de Jehová no se entere y no sea informado como es su derecho, saber qué pasó en 1975 y en qué forma fueron perjudicados los jóvenes de su época. Y quiero regalar a ustedes, Dios tiene que ver lo siguiente. Como dice Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 al 22, si el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, dice Jehová, a que yo no le haya mandado hablar, o que hablase en nombre de dioses ajenos, el tal profeta debe morir. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Hace la pregunta. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que él dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Ese profeta habló presuntuosamente, no temas de él, ese falso profeta debe morir. No te olvides, amigo de Jehová, esto fue la historia que yo viví en mis años mozos, en las épocas que fui testigo de Jehová, en la década de los años 60 y 70. Muchas gracias por haberme escuchado, amigos. Buenas noches. Más libros, pues, y que la Watchtower venda más libros. Ese es el negocio. Tiene que seguir publicando nuevos libros con nuevas luces interminables, y los testigos de Jehová tienen que seguir adquiriendo conocimiento de acuerdo al trastocado texto de Juan 17:3, para que sigan comprando los libros chatarra de la Watchtower, que tienen fecha de expiración, tienen verdades con fecha de expiración. Y cuando hablamos de la verdad de la Watchtower, tenemos que siempre rectificar a qué verdades se refiere, pues, la Watchtower cuando habla de la verdad. Y hay que verificar, porque la Watchtower ha tenido durante toda su historia un montón de verdades. La verdad de Russell, la de Rutherford, la de Franz, la de Knorr, la verdad de ¿cuál? ¿De Milton Henschen? Entonces hay que especificar a qué verdades se refiere la Watchtower cuando habla de la verdad. Porque la Watchtower tiene, pues, muchas verdades durante su historia. Verdades que han sido descartadas por otras verdades con el cuento de una luz más brillante, que apagó la luz anterior, que jamás llegó a brillar más, puesto que se apagaron todas. Bueno, retomando pues el tema del lanzamiento de este libro, fue una noticia grande, me acuerdo, en esa época, y un verdadero anuncio sensacional que se publicó con bombos y platillos en este discurso inspirador que se dio justo antes de su lanzamiento de este libro, y que prácticamente declaró que estamos a las puertas del nuevo mundo. Este discurso principal admitió acerca de las muchas profecías que la sociedad había dado en el pasado con respecto a la venida del Dios del Armagedón, la cual los testigos de Jehová creen que acabará con los gobiernos del mundo y conducirá al reino de Dios, ese reino de 1000 años, bajo el gobierno de Jesucristo, como todos sabemos. El orador en esa época
hizo un punto en explicar que la razón por la cual todas sus fechas pasadas fallaron fue debido a que ellos no habían estado basados correctamente en la cronología bíblica, y trató para de justificar eso pues en el pasado, de que si bien fallaron anteriormente como profetas, fue porque no se basaron correctamente, entre comillas, en la cronología bíblica. En ese momento el discursante habló con mucha seguridad y autoridad de que sin duda el Armagedón estaba ciertamente por venir ya, a más tardar en el otoño de 1975. Que aunque ellos se habían equivocado en el pasado, esta vez sí ya tenían la fecha, no había duda, estaban en lo correcto. Y el señor Fred Franz, vicepresidente de la Watchtower, fue enfático al respecto, al declarar que esto era así. Franz explicó que este nuevo libro, que se llama Vida Eterna, Libertad y Juicio de Dios, mostraría claramente que las nuevas afirmaciones de la señora Watchtower fueron verificadas con la cronología bíblica correcta a través de una tabla que ya les acabo de mencionar, de 5 páginas, que está en la página 33, que la acabamos de ver, que se presenta en este capítulo primero de este libro rojo. Cuando el orador anunció esto, amigos, el ambiente en la audiencia fue absolutamente electrizante, todos estaban muy emocionados. En el receso, los hermanos y hermanas testigos de Jehová estaban apretados como sardinas enfrente de los mostradores, debido a su impaciencia por comprar este libro rojo que les acabo de mostrar, para llevarse sus copias del libro a su casa. Quizás llevaron 1, 2, 3, 5 copias para sus hijos, hermanos, qué sé yo. Y así pues comenzó pues la venta de este libro chatarra pues por millones por todo el mundo, con el susto de que faltaba poco para el fin del mundo, para 1975, y así empezó el negocio pues de Fred Franz vendiendo este libro, anunciando falsamente un Armagedón venidero para septiembre o el otoño de 1975. Ellos querían ver pues este libro para estudiar a fondo estos cuadros que había puesto la Watchtower en este libro, que mostraba esta tabla de cronología bíblica y que lo llevaba a ver, a comprender que el año 1975 era ya la fecha tope, por el cual terminaría el 6º día de 1000 años, con el fin de la historia humana, y comenzaría el 7º día de 1000 años, que era el tiempo en que Jesús entraba a gobernar en su reino milenial, hasta el año 1975. La tabla esta que les he mostrado hace un momento era una tabla significativa y describía pues metódicamente 6.000 años de historia humana, comenzando con la creación de Adán, como les he dicho, en el año 4026 a.C., y la tabla claramente afirmaba que el fin de ese periodo de 6.000 años de la existencia humana iba a ser completada pues en este otoño de 1975, sin lugar a duda, como ya les he mostrado. Para la Watchtower, según Franz, esta era una cronología bíblica fidedigna, puesto que 6.000 años de la creación del hombre terminarían de todas maneras para septiembre de 1975, y el 7º periodo de 1000 años pues de la historia humana comenzaría en el otoño de 1975 hasta el año 2975 de nuestra era común, y se establecía pues este reino milenial de Jesucristo, y que teníamos que estar preparados y atentos, vigilantes a esto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la finalización de los 6.000 años de la historia humana era significativa para los testigos de Jehová? La Watchtower enseñó que cada día de la semana de la creación eran 7.000 años de duración. Dado que la Biblia deja claro que hubo un principio y un fin para cada día de creación, excepto el 7º día, el día de descanso de Dios, y en ninguna parte de la Biblia dice que este día de descanso terminó. Y por eso la sociedad Watchtower concluyó que la humanidad estaba rápidamente acercándose al fin de los 6.000 años de la existencia del hombre en la Tierra. Y la Watchtower determinó que el fin de este periodo de tiempo estaba cierto a abrirse paso a la batalla del Armagedón venidero. Y dado que los últimos 1000 años del día de descanso de Dios serían el reino de Dios, la cronología bíblica de la Watchtower concluyó entonces que el Armagedón tenía que venir a más tardar al final de esos 6.000 años de la historia humana. Dado que Dios completó la creación del hombre en el 6º día,
y en el séptimo día descansó de toda su obra que él había hecho, según los libros de Génesis, capítulo 2, versos 2 a 3. Ellos pensaron que Jehová probablemente ejecutaría su venganza sobre los inicuos, es decir, la batalla de Armagedón, un poco antes o inmediatamente después de la conclusión de su sexto periodo de tiempo de 1000 años. En el otoño largo que hace esta tabla de fechas importantes, termina diciendo, pues, acá en la parte final, como pueden ver ustedes, se le puede apreciar perfectamente, pone 1975, pone el número 6000 años, dice fin de los 6000 años de la existencia del hombre temprano en el otoño. Y después pone abajo, 2975 es el fin de los 7000 años, el fin del séptimo día de 1000 años, que es el fin del milenio, que terminaría en 2975, y acá está bien claramente especificado, y se dice claramente, pues 1975, lo ven ustedes acá a la izquierda, arriba, dice 1975, ahí lo vemos, 1975, fin del sexto día de 1000 años de la existencia del hombre, temprano en el otoño. Y en el año 2975, que está abajo, es el año 7000, que se cumpliría el año 7000, en el 2975, que es lógicamente el fin del día de 1000 años de la existencia del hombre temprano en el otoño, que es el milenio, Cristo como Rey. Eso pues significaba el fin del mundo y comienzo del reino milenario de Jesucristo, él como Rey, ¿no? Como único Rey. Y esto fue lo que se anunció en este libro famoso, infame, de la ciudad Watchtower, en esa oportunidad, tal como acaban de verlo. Tengo todavía este libro como recuerdo. Tengo 3, 4 libros de esa época, en inglés, en español, tamaño bolsillo. También sacó este libro, tamaño bolsillo muy chico, para meterse en el bolsillo, muy gracioso el librito. Mucha presencia, pero contenido de una porquería, ¿no? Muy bonito el libro, pero por dentro es puro alimento chatarra, ¿no? Entonces, amigos testigos de Jehová, estoy a ustedes contándoles pues mi experiencia, como yo viví esta experiencia del año de 1975, y que esto no fue un cuento. En esa asamblea de 1966 en la plaza de Hacho de mi país, el presidente de la Watchtower, el vicepresidente de la Watchtower, el señor Fred Franz, hizo el lanzamiento de su libro, porque él era el que había escrito ese libro, no el esclavo fiel y discreto, sino él en sola persona del esclavo fiel y discreto, era el teólogo iluminado, Fred Franz. Él escribió este libro, no un esclavo, una clase de esclavos formada por un grupo de personas que reciben alimento, no, lo hizo él solo, y él era el único esclavo en su sola persona, tal como lo fue Russell en su época, Rutherford después, y Franz al final. Nunca hubo una clase de esclavos que recibía alimentos que Jesucristo pagaba alimentos. Eso fue un cuentazo, ya he mostrado muchos videos por parte mía, eso no es mentira. Y todo esto fue pues una sucesión de personas individuales que eran el esclavo. Ya he demostrado muchas veces que toda la colección de los estudios de la escritura de Russell eran libros escritos por él como el esclavo fiel y discreto, como el único que suministraba el método espiritual, poniendo ahí sus puntos de vista personales. Y después, cuando muere Russell, entró Rutherford a la presidencia y que escribió pues sus libros coloridos que se llamó El arcoíris de Rutherford, con todos los libros que tenían su nombre en él. Nunca decía escrito por el esclavo fiel y discreto o por la clase del esclavo, no. Siempre ponía su nombre porque era ególatra, le gustaba pues, solo decoraba derechos de autor pues por sus libros, ¿no? Para ser rico él solo. Revisen ustedes el libro El arpa de Dios, Vindicación 1, Vindicación 2, Vindicación 3, Luz 1, Luz 2, Gobierno, el libro Jehová, el libro Hijo, el libro Gobierno, en fin, tantos libros que escribió este hombre, y los 80 folletos que también publicó el señor Rutherford durante toda su vida, y siempre ponía su nombre. No había una clase del esclavo que suministraba el método espiritual, es una mentira, era ellos solos. Al comienzo fue Russell, después fue Rutherford, con sus libros coloridos que se llamaron El arcoíris de Rutherford, porque tenían los colores del arcoíris. Eran libros muy coloridos, con tapas diferentes colores del arcoíris. Y escribió como 26 libros, ¿no? El libro Hijos, el libro Salvación, el libro Profecía, y así una serie de libros que he mencionado, que se acabo de mencionar, y que ahora están todos en la basura, puesto que fueron alimentos chatarra.
No, es cosa curiosa, pues, que cada presidente que estaba en la sociedad tiraba a la basura la colección del anterior presidente, y así también hizo Nor con los libros de Rutherford, todos tirados a la basura y no se publican más, puesto que contienen elementos que ya no se creen, que fueron la verdad en su momento. Cada presidente tuvo su verdad individual, que fue descartada por el siguiente presidente, que impuso sus nuevos conceptos teológicos, sus nuevas doctrinas, como la verdad durante su gobierno, durante presidencia, y luego también fueron descartadas por el siguiente presidente, Fred Franz, con Nor, botando a la basura todos los libros de su antecesor presidente, el señor Rutherford. ¿Y para qué, para qué decir? También hizo lo mismo el señor Milton Hensel, descartando las enseñanzas del mismo Fred Franz. Y eso prueba de ello es que los libros de Fred Franz, como el que acabo de demostrar a ustedes, este libro de acá, también acabó en la basura. He tenido vida eterna y libertad del Hijo de Dios. Ya no se publica porque, obviamente, es un libro basura. Pero sirvieron para enriquecer a la ciudad de Watchtower porque se vendían, pues estos libros se vendían en esa época, no eran pues, como ahora que han cambiado la palabra venta por donativo, ¿no? Al final la misma cosa, lo importante es que se reciba el dinero y ganar plata. Entonces, sirvió para enriquecer la Watchtower y ser rica, pues, y producto de ese dinero de los tontos que compraban esta literatura chatarra que ahora ya no se cree, sirvió pues para que generar ingresos para la ciudad de Watchtower, pues. Y luego daban nuevas luces más brillantes que apagaran todas estas luces para seguir generando ingresos para la ciudad de Watchtower con nuevas luces más brillantes, que después también serían descartadas por otras luces más brillantes, y seguimos con ese cuento de la luz más brillante que no acaba nunca. Luces brillantes que han descartado los libros de Russell, después la de Rutherford, después la de Nor, la de Franz, la de Milton Hensel, y seguirán viniendo nuevas luces más brillantes que descartan las luces anteriores, puesto que el negocio de la Watchtower tiene que continuar. Imagínense ustedes que las doctrinas no se cambiaran, pues ya no tenían que fabricar más libros, ¿no es cierto? Hay que buscar motivos para imprimir nuevos libros para que sean vendidos, pues nuevas luces con nuevos, es decir, actualizar las doctrinas de la Watchtower por otras doctrinas para que los testigos de Jehová se enteren cuáles son las nuevas doctrinas que han sido reemplazadas, y eso significa pues comprar. Queridos amigos testigos de Jehová de YouTube, muchos testigos de Jehová niegan hoy en día que la profecía falsa de 1975 haya sucedido. Ellos hacen esto porque esto es lo que sus líderes les han dicho a ellos. Si tu profesora de estudio bíblico no estaba en la organización en el tiempo en que se creyó esta profecía, entonces no hay manera en que ella pudiese saber lo que sucedió en aquel tiempo, o cuán involucrados estaban los testigos de Jehová en la creencia de la predicción de 1975 en aquellos días. Pero yo, Lavasore, Franco Che Sanguinetti, sí sé lo que sucedió porque lo experimenté de primera mano. Recuerdo, amigos testigos de Jehová, que esto como si fuera ayer nada más, cuando yo estaba con mi madre y mis hermanos en la asamblea del distrito titulada Hijos de Dios en Libertad de los Testigos de Jehová, en el verano de 1966, en la Plaza de Hacho de Lima, Perú. Yo contaba entonces con apenas 15 años de edad. En esa asamblea tuve la oportunidad de conocer y saludar personalmente al señor Frederick Franz y al presidente de la sociedad, el señor Nathan Hammer Nor, quienes asistieron a esa asamblea, me acuerdo, de distrito de mi país, y se reunieron con el siervo de la sucursal de nombre Donald H. Burt. En ese año de 1966 se dio el discurso principal acerca del tiempo del fin, y recuerdo muy bien ese domingo en que Fred Franz, como vicepresidente de la Sociedad Watchtower, hizo el lanzamiento de su libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios.
En esa oportunidad hubo mucha emoción entre los testigos de Jehová. Aquí les muestro a ustedes ese famoso libro, Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. Y aquí lo pueden ver ustedes, señores testigos de Jehová. Se los muestro porque para mí es un recuerdo este libro. Aquí se lo muestro, se llama Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. Este libro es de esa época y todavía lo conservo, cuando tenía 15 años de edad. Y tengo varios libros de este tipo, no crean ustedes que es el único que yo tengo otros de este tipo, de este mismo libro, perdón. Y todavía lo tengo acá, pues, me parece que fue ayer cuando lo veo, y que se repartió pues en esa asamblea de distrito en la Plaza de Hacho, de mi país, donde pues se presentó este libro, donde se explicaba el fin de los 6.000 años de la historia humana, y que en septiembre de 1975, es decir, 6 años después de este discurso, dado en 1966, perdón, 9 años después del discurso dado en 1966, acabarían los 6.000 años de la historia humana. Y entonces así se emprendió la campaña pues del año de 1975, al igual que hizo nuestro querido amigo el juez Rutherford con su campaña de los millones, que la emprendió en 1918-1919, diciendo que el fin del mundo vendría en 1925. Entonces empezó pues la campaña de los millones que hoy viven jamás morirán, esa campaña falsa, que le sirvió a la Watchtower para enriquecerse, puesto que la gente comenzó a predicar el fin del mundo 1925 y a asustar a las naciones, y los testigos de Jehová se dedicaban pues a predicar el fin del mundo 1975, así como hicieron después para 1975. Entonces significó pues una especie de combustible para los testigos de Jehová, o los estudiantes de la Biblia de aquel entonces, de 1925, para que salieran a predicar como locos y a colocar todos los libros pues del loco de Rutherford, ¿no? En especial el libro, este libro famoso, Millones que hoy viven jamás morirán, que se vendieron pues ingentes cantidades de libros que le sirvió a Watchtower para ganar dinero, pues, a Rutherford ganar mucho dinero. Igual pasó con el señor Frederick Franz cuando empezó con su campaña de anunciar el fin del mundo en 1975 a partir de 1966, visitando pues las asambleas de distrito para dar el discurso y anunciar pues la publicación de este nuevo libro que ven ustedes acá en pantalla. Este libro rojo se llama Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. Este es un libro infame de la Watchtower que fue publicado en inglés en 1966 y también el mismo año en español, tal como se puede apreciar acá. A ver la fecha, 1966. Y en este libro, pues, en las páginas 33 a la 35, la Sociedad Watchtower presenta una tabla de fechas importantes de la creación del hombre hasta el año 7000. Este es el cuadro famoso que aparece en esta página, que pueden ver ustedes acá, donde la Watchtower hace pues un cuadro cronológico de la creación del hombre de Adán, desde la fecha de aparición de Adán en la tierra. La Sociedad Watchtower pues comienza a hacer este cuadro cronológico, diciendo que en el año 4026 a.C. fue la creación de Adán. Y después comienza a hacer pues una secuencia, un cuadro cronológico de fechas importantes, desde la fecha de Adán hasta la fecha en que vendría el Armagedón, o el fin de los 6.000 años de la historia humana, que acarrearía el reino milenial de Jesucristo. Y acá la Sociedad Watchtower, como pueden ustedes observar, al final de este cuadro, Adán vivió algún tiempo durante el sexto día, lo cual 7.000 años, la cual esa cantidad de tiempo es desconocida, tendría que restarse a los 930 años de Adán para determinar cuándo terminó el sexto periodo o día de 7.000 años.
y cuánto tiempo vivió Adán en el séptimo día. Y no obstante, el fin de ese sexto día creativo podría terminar dentro del mismo año civil gregoriano en que fue creado Adán. Quizás implique solo una diferencia de semanas o meses y no de años, dice acá, en esta tabla de 1 de enero de 1969, páginas 14 y 19. A pesar de las afirmaciones cautelosas hechas por la sociedad Watchtower en este artículo, su declaración concluyente que es posible error en los cálculos solo sería una diferencia de semanas o meses, pero no de años. Otra vez afirmó las expectativas ansiosas de los testigos de Jehová. Las charlas desde el podio, en las reuniones del Salón del Reino y especialmente en las convenciones de los testigos de Jehová eran continuamente enfáticas sobre la urgencia de estar listos, de estar alertas para Armagedón y de mantenerse alerta, cosa que ahora eso se vuelve a repetir en las asambleas de distrito de 2009-2010, declarando y afirmando que los testigos de Jehová deben mantenerse alerta porque es urgente estar listos, porque el tiempo se ha acercado. Se vuelve otra vez con la misma historia del pasado para que estemos alerta. No olvidemos que mantenerse alerta, de acuerdo a Mateo 24:42, es mantenerse alerta a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en esa nube del cielo, con todo poder y gloria. Conforme progresaron los siguientes años, la urgencia de hacer aún más trabajo de predicación del reino fue continuamente enfatizada por la organización de la Watchtower, y se nos dijo que la salvación de la humanidad era nuestra responsabilidad, nuestra, y que teníamos que predicar más. Y esto no se debía tomar a la ligera, ¿no? Que eran continuamente enfáticos sobre la urgencia de estar listos, mantenernos alertas y de traer más personas a hacerse testigos de Jehová. Teníamos que hacer más y más para probar nuestra lealtad y fidelidad a Dios, salvando a más personas posibles. Y así, pues, la Watchtower ganó mucho dinero, puesto que todos los testigos de Jehová salían a predicar como locos, dedicar muchas horas en colocar literatura basura, que sirvió después como papel higiénico para limpiarse, ustedes ya saben qué cosa, y nada más. Y eso fue lo que se vendió, pero que sirvió para que la Watchtower pudiera enriquecerse a costa de un engaño. Conforme se acercaba pues el año 1975, muchos testigos de Jehová comenzaron a renunciar a sus trabajos y a renunciar a sus jubilaciones para dedicar más tiempo al ministerio de tiempo completo, tocando a las puertas, preocupados y asustados, y asustando a la gente de que el fin era inminente para 1975. Yo recuerdo cuando el señor siervo de sucursal de Perú, en los años 70, nos decía pues que el fin del mundo estaba ya cerca para el 1975 y que teníamos que predicar más. Claro, él era después el titiritero, ordenado por la central para que forzara y asustara a los miembros para que pudieran salir a servicio a predicar más y colocar más revistas, puesto que se vencían pues las letras, los pagarés de los bancos por las nuevas impresas que se habían comprado en la ciudad de Watchtower en los años 70. Y entonces necesitaban generar más caja, y por ende tenía que venderse más libros para tener caja disponible para hacer frente a las deudas que tenía la Watchtower en ese momento, puesto que había renovado todas sus millonarias imprentas, y necesitaba pues incentivar y meter más fuego a esta noticia de 1975 para que los testigos trabajaran como locos, gratis, en el sitio del campo, con mayor dedicación en horas, para poder colocar esos libros chatarra que se vendían, asustando al público, a la gente, diciendo, oigan, viene el Fondo 175, aquí están las pruebas en este libro, compre ese libro para que se entere de qué se trata. Puesto que la gente se asustaba y muchos caían pues en la trampa de comprar este libro basura que les he mostrado, titulado Vida Eterna en Lealtad a los Hijos de Dios, que sirvió para enriquecer a la Watchtower, hacer mucha caja y tener dinero disponible para hacer frente a sus deudas que tenían comprometidas con los bancos, puesto que habían financiado la compra de sus nuevas imprentas en la década de los 60, 70. Como les dije, pues muchos a partir de 1974 comenzaron a vender sus casas, a renunciar a sus trabajos,
renunciar a su plan de jubilación que habían ya acumulado en el trabajo en sus empresas, renunciaron a sus trabajos antes de tiempo, para dedicar su tiempo al ministerio de tiempo completo, puesto que no valía la pena preocuparse de una jubilación, puesto que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina. Y como el fanatismo es el peor ingrediente que se puede mezclar en las religiones, puesto que te hace hacer estupideces en la vida por el fanatismo, después vienen las lamentaciones, ¿cierto? Se golpea la cabeza en el piso, cuando tienes que despertar la realidad. Los testigos de Jehová fueron inducidos a salir al servicio diciendo que era responsable de ellos, que se salvaran mucha gente más del mundo y que era nuestra labor salir a predicar para salvar más gente posible. Muchos vendieron sus casas y negocios y cobraron sus pólizas de seguro de vida, rechazaron su educación universitaria, muchos jóvenes no estudiaron nada, ni tuvieron hijos, ni se casaron, e incluso postergaron tratamientos médicos importantes o dentales no urgentes, con la esperanza de el fin que podría curar todos sus males. Todas estas acciones fueron encomendadas por la sociedad Watchtower y aclamadas por la organización como buenos ejemplos de lo que debían ser los testigos de Jehová fieles a Jehová y a su organización. Es decir, todas estas cosas que hicieron los testigos de Jehová era un buen ejemplo de lo que deberían ser todos los demás testigos desde 1975. Así pues ellos razonaron que el periodo final de Dios de 1000 años, o sea, el séptimo día de descanso de Dios, comenzaría en ese tiempo con la destrucción de los gobiernos del mundo y el establecimiento del reino milenario de Jesucristo. Al mantenerse con este entendimiento, el libro explica cuán apropiado sería que Jehová Dios hiciera de este venidero séptimo periodo de 1000 años un periodo sabático de descanso y liberación, un gran sábado de jubileo para que se proclame libertad por toda la tierra a todos sus habitantes. Recordemos, la humanidad todavía tiene por delante de sí lo que el libro de la Santa Biblia menciona como el reino de Jesucristo sobre la tierra por 1000 años. El reino milenario de Cristo, proféticamente Jesucristo dijo respecto a sí mismo, porque Señor del sábado es lo que el Hijo del Hombre es. Eso lo vemos en Mateo 12, versículo 8. No sería por pura casualidad o accidente que el reino de Jesucristo, el Señor del sábado, concurriera con el séptimo milenio. La existencia del hombre es un libro de vida eterna en la página, este libro vida eterna en el Hijo de Dios en la página 30. Cualquiera que dudaba de esa verdad en ese momento se consideraba débil, se consideraba infiel, un hermano inmaduro, un hermano frío, un hermano que no llevaba la delantera, que no tenía fe, y alguien que no quería servir hombro con los hermanos y hermanas de la congregación, o peor aún, amigos, un apóstata que ponía dudas sobre esta enseñanza a los demás hermanos y te podían expulsar por cuestionar esta enseñanza del esclavo y te etiquetaban de apóstata y te eliminaban rechazándote completamente, expulsándote de la congregación. Los testigos de Jehová más antiguos que yo, aquellos que habían estado en esta supuesta verdad, como llaman ellos, durante los años de las otras profecías de Armagedón, de la ciudad Watchtower, se aferraron a esta predicción de 1975 con la esperanza de que finalmente las promesas de Jehová se cumplieran después de tantas desilusiones con las fechas antiguas. Me acuerdo que apareció un artículo de la sociedad Watchtower y esto aumentó pues la ilusión de los testigos de Jehová hacia la fecha de 1975. Entre ellos estaba esta afirmación dogmática que se encuentra en un artículo de la Watchtower de 1969 titulado La paz de 1000 años que se aproxima. Esto lo pueden ver ustedes en la siguiente, aquí se lo presento a ustedes para que vean este folleto que la sociedad Watchtower publicó en 1969. Ya la Watchtower estaba pues enfáticamente convencida
que la paz de 1000 años se estaba aproximando. Y lo decían así, enfáticamente y claramente. Aquí lo pueden ver ustedes en esta revista. Los 6 milenios de la vida de la humanidad en la Tierra terminarían a mediados de los años 70. Así, el 7º milenio desde la creación del hombre por Jehová Dios empezaría dentro de menos de 10 años. Para que el Señor Jesucristo fuera Señor, pues aún del sábado, su reinado de 1000 años tendría que ser el 7º de una serie de periodos de 1000 años o milenios, tal como se lee. No sería el fin de 6 milenios de laboriosa esclavitud de la humanidad bajo Satanás el diablo, el tiempo apropiado para que Jehová Dios introdujera un milenio sabático para todas sus criaturas humanas. Sí, por cierto, sí, por cierto. Y su Rey Jesucristo será Señor del sábado. Esto que estoy mencionando lo podemos ver pues muy claramente en esta atalaya del 1 de abril de 1970, páginas 206 y 207. Y acá se lo estoy mostrando pues en pantalla. Mientras las expectativas continuaban creciendo de la fecha de 1975, la sociedad Watchtower publicó un artículo titulado ¿Por qué usted está a la espera de 1975? Aquí lo pueden ver ustedes en pantalla, se los muestro. Y dice aquí muy claramente, ¿por qué está usted a la espera de 1975? Mientras que este artículo seguía confirmando que el Armagedón estaba a la vuelta de la esquina, fue más cuidadoso en sus declaraciones con respecto a la fecha de 1975. Explicaba que la cronología de la sociedad Watchtower era razonablemente exacta, pero admitieron que no era infalible. Luego ellos sugirieron que sus cálculos podrían estar errados por algunas semanas o meses, pero no años. Es decir, la sociedad Watchtower reconoce que esa cronología podría tener ciertas fallas, pero no muy graves, de tal manera que fueran errores de años, sino errores que podrían involucrar diferencias de semanas, de más meses o menos meses, pero no años. Después dijeron pues, ¿qué hay de toda esta conversación acerca del año de 1975? Dice el artículo. Su interés ha sido avivado por la convicción de que 1975 marcará el fin de 6.000 años de historia humana desde la creación de Adán. Hemos de suponer, por este estudio, que la batalla de Armagedón se habrá acabado para el otoño de 1975 y que para entonces empezará el reinado de 1000 años de Cristo esperado por mucho tiempo. Es posible, pero esperamos para ver cuán estrechamente coincide el 7º periodo de 1000 años de la existencia del hombre con el reinado de 1000 años de Cristo, un reinado semejante al día sabático. Si estos dos periodos corren paralelos uno con el otro, según el calendario civil, no será por simple casualidad o accidente, sino que será de acuerdo con los propósitos amorosos y oportunos de Jehová. Sin embargo, nuestra cronología, que es razonablemente exacta, pero que se reconoce que no es infalible, cuando más solo señala al otoño de 1975 como el fin de 6.000 años de la existencia del hombre sobre la tierra. No necesariamente quiere decir que 1975 marque el fin de los primeros 6.000 años del 7º día creativo de Jehová. ¿Por qué no? Porque después de esa operación